Iniciamos este cuarto seminario y último como elemento previo a la práctica 4 y lo vamos a hacer diseñando lo que en Qt entendemos por una ventana principal y que en definitiva responde a lo que en la mayoría de los sistemas operativos configura lo que es por otro lado la mayoría de las aplicaciones. Vamos a desarrollar una aplicación típica de escritorio donde vamos a tener nuestro menú, vamos a tener una barra de herramientas, vamos a tener nuestra barra de estado y desde esta aplicación vamos a poder lanzar, abrir diálogos de la misma forma, diálogos que podemos crear de la misma forma que hemos hecho en los seminarios anteriores. Por tanto, vamos a abordar el desarrollo de lo que es una aplicación típica y lo vamos a hacer utilizando Qt Designer. En el material de la práctica 4 podemos ver paso a paso cómo también podemos llevar este proceso, este desarrollo de aplicaciones principales, de ventanas principales, utilizando única y exclusivamente código. En este seminario vamos a ver que evidentemente también podemos llevar a cabo este proceso utilizando Qt Designer. Vamos a proceder pues a crear un nuevo proyecto. Lo vamos a hacer como habitualmente lo estamos haciendo en estos seminarios como un proyecto Qt Jambi utilizando el Qt Designer. Como nombre de proyecto vamos a utilizar, vamos a poner aplicación principal. Bien, como nombre de paquete vamos a hacer lo habitual, vamos a utilizar upv, ipc y como nombre en este caso de la clase principal la vamos a llamar igual, aplicación principal. La primera de las diferencias con respecto a los seminarios anteriores es que vamos a seleccionar Main Window. Seleccionando Main Window, como podemos ver aquí en la previsualización, lo que vamos a hacer es una ventana principal, donde ya por defecto vamos a disponer de la posibilidad de crear nuestro menú. Bien, vamos a darle a Finish. Nos va a crear los elementos necesarios. Aquí tenemos los típicos elementos que el plugin de Qt Jambi nos genera en el interior de Eclipse. Aquí tenemos nuestra clase principal. Como podemos ver es muy similar a las que hemos los ejemplos anteriores, cuando hemos utilizado simplemente hemos desarrollado un widget, un diálogo. Pero si damos doble clic sobre aplicación principal, aquí es donde podemos ver que nuestra ventana principal tiene un elemento nuevo. Lo tenemos aquí en la parte superior, es un menú. Vamos a crear una serie de entradas en este menú, ahora veremos cómo lo podemos llevar a cabo. Y también vamos a crear una barra de herramientas, un elemento también bastante común en este tipo de aplicaciones. En el menú, como ahora vamos a ver, vamos a añadir todas y cada una de las acciones que el usuario puede realizar sobre nuestra aplicación. El objetivo de esta aplicación es el mismo de la práctica 4, es decir, un pequeño editor de texto. Y aquí en el menú principal, como veremos, vamos a añadir todas y cada una de las acciones que el usuario puede llevar a cabo sobre la aplicación. Vamos a definir posteriormente una barra de herramientas donde vamos a introducir una serie de iconos, pero solo de las acciones más habituales, más comunes, porque uno de los objetivos de las barras de herramienta, pues en cierta manera es convertirse en una serie o permitirnos una serie de accesos rápidos a una serie de acciones comunes o frecuentes. Por tanto, vamos a necesitar una serie de iconos y, bueno, pues Internet es una fuente bastante interesante para encontrar iconos. Aquí tenemos, por ejemplo, la web Icon Archive, donde bueno, pues hay una gran variedad de iconos organizados por diferentes categorías. De aquí hemos sacado los iconos que vamos a utilizar en este ejemplo. Por ejemplo, en este ejemplo y utilizando a partir de un link de Icon Archive, nos vamos a Visual Farm y aquí bajamos una colección de iconos de sistema, digamos con las acciones más habituales.
Siempre hay que tener en cuenta, hay que tener muy en cuenta las licencias a la hora de utilizar material gráfico, porque hay iconos que no se pueden utilizar para fines comerciales, o si se pueden utilizar para fines comerciales hay que abonar una cantidad o hay que hacer mención al autor. Nosotros hemos descargado esta colección de iconos, la tenemos aquí preparada, de manera que tenemos un buen conjunto de posibilidades y vamos a utilizar concretamente en nuestro editor de texto nuevo, vamos a utilizar abrir y vamos a utilizar guardar. Estas tres acciones son muy habituales y las vamos a poner en nuestra barra de herramientas. Aquí tenemos, en este caso, las opciones de New. Tenemos varios iconos a diferentes resoluciones. Vamos a utilizar el 48×48. Antes de arrastrar nada vamos a hacer un proceso bastante habitual. Vamos a crearnos una nueva carpeta. Vamos a Other, Folder y la vamos a llamar Icons. De manera que nos creamos en nuestro class path una carpeta y en esta carpeta es donde vamos a arrastrar nuestro icono de New, copiando los ficheros. Tenemos el New, vamos a buscar otros, vamos a buscar el Open, también vamos a utilizar 48×48 y finalmente vamos a utilizar el de guardar, el Save. Tenemos aquí 48×48. Aquí tenemos nuestros tres iconos preparados y para poder utilizarlos, como ahora veremos, en la barra de herramientas. Bien, vamos por tanto a realizar el aspecto quizá más interesante, que es el que hace mención a la creación de acciones. Bien, en la parte inferior de nuestro entorno tenemos el Qt Action Editor, que nos va a permitir crear acciones. Las acciones vienen bien definidas en lo que es la práctica 4, pero son muy importantes dentro del entorno de Qt-Jammy. Acciones van a ser cualquier acción que el usuario pretende llevar a cabo sobre nuestra aplicación. Y normalmente el punto de entrada de estas acciones van a ser entradas del menú o iconos, botones, en barras de herramientas. Su selección lo que van a provocar es una señal y por tanto a esta señal nosotros podremos conectar su correspondiente slot. Como vamos a ver, vamos a definir como acciones abrir un documento, crear un nuevo documento, guardar un documento, salir y acerca de. Vamos a hacer esto paso a paso. Aquí tenemos la posibilidad de crear una nueva acción. Vamos a poner nuevo. El ampersand nos sirve para poder utilizar la tecla Alt en algunos entornos para un acceso rápido a esta entrada de menú. Como tooltip es el mensaje que nos va a salir cuando pongamos el cursor sobre alguna de estas acciones. Es el texto explicativo. Podemos poner nuevo documento. Como icono podemos seleccionar un recurso. Ya los tenemos aquí. Aquí tenemos el New. Y como shortcut, pulsamos aquí en la zona interior, como shortcut podríamos crear, por ejemplo, Control N. El shortcut es la combinación de teclas que nos permitirían un acceso rápido a la ejecución, al lanzamiento de esta acción. Bien, aquí tenemos nuestra primera acción. Deberíamos hacer un proceso, digamos, similar para el resto de nuestras acciones. Por ejemplo, lo podemos hacer para abrir. Como tooltip podríamos poner abrir documento. Seleccionamos nuestro icono. Los iconos son opcionales.
simplemente vendrán bien. Evidentemente, si queremos que estas acciones pasen a formar parte de una barra de herramientas, tenemos el Open y como acceso rápido, pues podríamos hacer Control O. Podemos crearnos una nueva acción, en este caso para guardar, como tooltip, guardar documento. Podemos seleccionar Save, el icono, y para guardar podríamos pues, Control S, por ejemplo. Ya tenemos nuevo, abrir, guardar. Nos vendría bien salir, como tooltip, salir simplemente o salir del programa. En este caso no vamos a asociar un icono, no lo vamos a poner en ninguna barra de herramientas. Esto es opcional y sí que podríamos poner un shortcut. Y por último, el editor de textos va a ser bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es una acción acerca de, el tooltip simplemente acerca y ya está, no sería necesario realizar nada más. Bien, este es el conjunto de acciones que hemos asociado a nuestra ventana principal y es el primer paso que debemos de realizar siempre cuando vayamos a crear menús o vayamos a crear barras de herramientas. En el material del seminario podemos ver que este proceso debe obligatoriamente partir de un diseño previo, debe de partir de diseñar lo que es nuestra interfaz y de definir para cada una de las acciones de la interfaz, especificar cuál es su funcionalidad. Por tanto, hay un proceso previo al proceso de simplemente empezar a desarrollar o diseñar lo que estamos haciendo ahora en estos momentos, lo que es nuestra aplicación con Qt Jambi. Bien, guardamos el resultado. Vamos a empezar ya sin más espera. Vamos a realizar lo que es el menú principal de nuestra aplicación y es un proceso gracias al plugin bastante sencillo dentro de Eclipse. Vamos ahí donde pone Type Here y decimos Archivo. Todas las opciones del menú van clasificadas por un concepto o un elemento principal, que es el que se visualiza en la parte superior. Nosotros vamos a utilizar archivo. De manera que una vez hemos creado las acciones, insertar elementos en este menú va a ser tan simple como arrastrar y soltar. En este caso lo único que tengo que hacer es seleccionar nuevo, nos vamos a archivo, insertamos ahí tenemos nuevo, abrir, insertamos en la posición que nos interese, guardar, tenemos aquí. La opción de salir la queremos separada, entonces podemos hacer doble clic en Add Separator y ahí nos añade un separador, de manera que la opción de salir la seleccionamos, arrastramos, exactamente la podemos tener así separada con un separador del resto de las acciones, nuevo, abrir y guardar. Vamos a añadir una nueva entrada principal que vamos a llamar a esta entrada, la podemos llamar acerca y lo único que tenemos que hacer es darle nombre, acerca, donde solo vamos a tener una entrada que es esta de aquí, acerca. Bien, esto es básicamente el proceso que tenemos que llevar a cabo para crear nuestro menú a partir del conjunto de acciones. Repito que las acciones son todas las posibilidades que vamos a ofrecer a nuestro usuario a la hora de trabajar con nuestra aplicación, las importantes, las que son acciones de primer nivel. Todas ellas deberían de estar en el menú, no todas deben de estar evidentemente en una barra de herramientas que por otro lado es un elemento opcional. Para añadir una barra de herramientas, lo que vamos a hacer es, hagamos esto, nos vamos al Qt Object Inspector y utilizando el botón derecho sobre aplicación principal, tengo aquí la opción Add Toolbar. Podemos añadir varias, podríamos tener varias, simplemente
hemos añadido ahora una. Podríamos tener varias, digamos, agrupando familias de acciones y siempre teniendo en cuenta que aquí vamos a poner las acciones de uso más repetido. Es evidentemente interesante, o bueno, es de hecho necesario para poder disponer de esta funcionalidad que tengamos un icono asociado a cada una de estas acciones. Y lo que vamos a hacer es arrastrar en este, vamos a arrastrar, aquí lo tenemos, en este toolbar las acciones nuevo, la acción abrir y la acción guardar. Bien, vamos a ver el resultado de lo que acabamos de hacer. Y aquí tenemos nuestra aplicación y en nuestra aplicación tenemos nuestro menú nuevo, abrir, guardar, salir, acerca y tenemos aquí las opciones nuevo documento, abrir documento y guardar documento. Hemos cometido un error, podemos modificar, guardar documento. Bien, como hemos visto es bastante sencillo crear, digamos, el esqueleto de nuestra ventana principal, añadir un menú, añadir una barra de herramientas y añadir una serie de acciones. Todas, en principio, deberían de estar en el menú principal y solo algunas, las más frecuentes, de uso más frecuente, en las barras de herramientas.